Muy bienvenidos a Handworthy. Hoy les voy a compartir el tutorial paso a paso para aprender a tejer estos bonitos sombreros de rafia, ¿sí? Con el diseño de sombrero pescador. Quedan muy bonitos, son muy prácticos para el verano, para el calor y estar más frescas. Así que espero que les guste la propuesta de hoy. Vamos a conocer ahora los materiales y el paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar para trabajar este gorrito, como pueden ver, es rafia, ¿sí? Su composición es viscosa. Vamos a observar, aquí tenemos todos los detalles, el color que estoy utilizando. Pueden trabajar con el color que ustedes elijan, es realmente muy bonito. Está recomendado para ganchillo de 4 a 4,5. Nosotros vamos a trabajar con un ganchillo un poquito más delgado que ahora les voy a compartir. Como les dije, es 100% viscosa. Cada ovillo se compone de 50 gramos o 100 metros. Vamos a necesitar 2 ovillos, no completos, pero 2 ovillos para trabajar este gorrito. También vamos a necesitar cinta métrica. El ganchillo con el que voy a tejer es de 3.5 milímetros. Necesitaremos un marcador de puntos, aguja para coser y tijera. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico y colocamos ahí el ganchillo, ¿sí? En el centro del anillo traigo la cinta, hago una cadenita para sujetar y, como dije, vamos a trabajar en espiral con puntos altos. Para eso necesitamos tejer desde el punto más bajo hacia el punto alto para comenzar la vuelta. Entonces, dentro del anillo voy a trabajar un medio punto. Tomo lazada, dentro del anillo voy a tejer un medio punto alto, también se lo conoce con el nombre de media vareta, y retiro todas las hebras juntas. Ahora sí trabajo el punto alto, retiro 2 hebras y luego retiro 2 hebras. Bien, hasta acá tengo 3 puntos en total dentro del anillo. Voy a tejer hasta tener 14 puntos en total, pero desde acá tejo siempre puntos altos. Es decir, que si tengo 3 puntos, voy a tejer y tengo 4 puntos, 5 puntos y así voy a continuar hasta tener un total de 14 puntos. Podemos ir ajustando un poquito el anillo para que resulte más cómodo. Hasta acá trabajé y tengo un total de 14 puntos. Entonces vamos a ajustar el anillo y vamos a ir tejiendo, como dije, en espiral, pero sobre el punto de base, centrándonos. A ver, ¿qué es eso? Eso quiere decir que no voy a tomar del punto que tengo en la base, no voy a tomar esas 2 hebras, sino que me voy a posicionar en el centro de ese medio punto. Entonces debo estar posicionada entre esta hebra y esta hebra de acá. Ahí, a ver si se nota, entre esta y esta. Ahí en el centro es donde me voy a posicionar. Fíjense que aquí detrás tenemos esa hebra aparte de estas 2, ¿sí? Eso es trabajar sobre el punto de base, pero centrado. Vamos a ver el siguiente punto. Tenemos el medio punto alto. Siempre solemos trabajar tomando estas 2 hebras, pero nosotros vamos a trabajar posicionándonos acá, debajo de esta hebra que está acá como cruzada. Fíjense, ahí movemos un poquito y yo me posiciono ahí, debajo de esa hebra, con lo cual al otro lado estoy tomando también más hebras. Ahora, cuando lleguemos al punto alto, ocurre lo mismo. Tengo acá las 2 cadenitas que siempre solemos tomar. Nosotros nos vamos a posicionar en el centro de estas 2 hebras que tenemos acá. Es decir, ahí. A ver si lo notamos bien. El ganchillo tapa, pero si observamos aquí detrás tenemos más hebras, ¿sí? Es en el centro, ahí y ahí, de esas 2 hebras. Vamos a mostrar ahí. Tengo una hebra y 2. Ahí en el centro es donde yo me posiciono, ¿sí? Les muestro así porque a medida que vamos tejiendo no va a ser tan fácil de visualizar.
Ahora, mientras voy tejiendo, o guardo esta hebra más corta por dentro del tejido o luego la cosemos. Yo prefiero coserla más tarde, porque así va a quedar más asegurada. Como es un anillo mágico, es necesario así. Bien, como dije, primer punto de la vuelta número 2. Me posiciono en el centro del medio punto, ahí, y trabajo puntos altos, porque vamos a tejer en todo momento puntos altos. Entonces, como es el primer punto, coloco el marcador. En esta vuelta número 2 vamos a tejer 2 puntos en cada punto de base, lo que se suele llamar aumento. Entonces, trabajamos ahí el segundo punto alto. Voy al siguiente punto en la base, como dije, ahí me posiciono en el centro y trabajo 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos al siguiente punto de base, que es el punto alto. Lo vemos acá, pero yo me posiciono en el centro de ese punto alto, ahí. Y trabajo 2 puntos altos. En todo momento vamos a ir tejiendo así. Se llaman puntos altos centrados. Busco el siguiente punto en la base, fíjense, en el centro, ahí. Es fácil si movemos la aguja de esta manera ahí y luego ponemos derechito. Y ahí trabajo 2 puntos altos, 1 y 2. Y así vamos a continuar. Voy al siguiente punto, me centro ahí y trabajo 2 puntos altos. Bien, vamos a continuar hasta completar entonces toda esta vuelta número 2, haciendo un aumento en cada punto de base. Estamos completando la vuelta número 2, nos queda trabajar sobre el último punto alto de base y hacer el aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora vamos a retirar el marcador y continuamos tejiendo en espiral, como dijimos, ¿sí? Fíjense que no queda ningún agujerito ahí entre una vuelta y otra, queda mucho más tupido. Bien, continúo. Vuelta número 3. Voy ahí al centro del punto alto de base y voy a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos en un mismo punto de base. En el primer punto que tejo, ahí coloco el marcador, así sabré que comienza otra vuelta. Voy al siguiente punto de base y voy a tejer un punto alto solo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir, es decir, en el siguiente punto de base voy a tejer un aumento, que son 2 puntos altos en un mismo punto de base, y en el siguiente voy a tejer uno solo, siempre posicionándome en el centro del punto de base. Bien, vamos a continuar con esa secuencia hasta completar toda la vuelta. Estamos completando la vuelta número 3, nos queda trabajar en el último punto de base un punto alto solo. Siempre vamos a comenzar con un aumento y finalizar con un punto alto solo, cada vuelta, ¿sí? Fíjense, en el primer punto de base hicimos un aumento y ahora finalizo con uno solo. Siguiente vuelta, voy a tejer en el primer punto de base un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Coloco el marcador siempre en el primer punto que tejí y ahora voy a tejer 2 puntos altos solos, uno en cada punto de base. Vamos a repetir bien ahí. 1 y 2, siempre centrados, A ver, ahí tomamos la hebra y hacemos el segundo. Y esa es la secuencia que vamos a repetir, es decir, un aumento, que son 2 puntos altos en un mismo punto de base, tengo 1 y 2, y luego voy a trabajar 2 solos, ahí, 1 y 2 en el siguiente punto de base. ¿Bien? Y de esta manera vamos a continuar trabajando y repitiendo siempre la misma secuencia.
Completamos la vuelta, finalizamos con 2 puntos altos solos, ¿sí? Como dije, si comenzamos con aumento, siempre vamos a finalizar sin aumento, cada vuelta. Pasamos a la siguiente vuelta. En el primer punto de base vamos a tejer el aumento y hacemos 2 puntos altos en el mismo punto de base. Colocamos el marcador en el primer punto y ahora vamos a tejer 3 puntos altos solos, uno sobre cada punto de base. Tenemos 1, ahí, 2 y 3 puntos altos. Vamos a repetir esta secuencia, es decir, un aumento y 3 puntos altos solos. Vamos al siguiente punto de base, tejemos el aumento, que son 2 puntos altos en el mismo punto de base y 3 puntos altos solos. 1, 2 y 3 puntos altos, siempre centrados, ¿eh? Bien, continuamos de esta manera hasta completar toda la vuelta. Vamos a pasar a la siguiente vuelta. Vamos a retirar el marcador de puntos y en el primer punto de base hacemos el aumento. Ahí, en centrado, tejemos 2 puntos altos en el mismo punto de base. En esta vuelta vamos a trabajar un aumento y 4 puntos altos solos. Es decir, que ahora debo tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y, a ver, ahí, 3 y 4 puntos. Vamos a repetir esta secuencia hasta completar toda la vuelta, es decir, un aumento y 4 solos, un aumento y 4 solos, así hasta completar. Bien. Hasta acá completamos la vuelta y vamos a verificar. Hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Este es el diámetro que necesito para la talla pequeña. Vamos a cerrar esta vuelta porque veníamos trabajando en espiral con puntos altos. Entonces, para cerrarlo, lo que debo hacer es ir al siguiente punto de base, posicionarme de manera centrada y trabajar un medio punto alto. Ir al siguiente punto de base de manera centrada y trabajar un medio punto. Y en el siguiente punto de base, centrándome, voy a hacer un punto deslizado. Estiramos y así hemos trabajado en espiral con puntos altos. Vamos a verificar el diámetro que tenemos hasta acá. Esto ahora lo que vamos a hacer es plancharlo a vapor, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos 15 centímetros de diámetro, ¿sí? Bien, voy a hacer lo siguiente. Así como está, antes de continuar trabajando, voy a voltear del lado del revés. Voy a perder esta hebra. Vamos a hacerlo ahora. Así vemos bien cómo hacerlo. Vamos a enhebrar. Y simplemente nos vamos a perder por dentro de todo el tejido, ¿sí? A ver. Ahí. Para asegurar bien la hebra. Voy a ir a un punto aquí y comienzo a pasar la hebra. Y me voy a ir perdiendo de esta manera, ¿sí? Por dentro de los puntos. Ahí. Así hasta asegurarla bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con plancha a vapor, ¿sí? Vamos a planchar del lado interno, es decir, así como está puesto en este momento. Del lado del revés voy a planchar con plancha a vapor y luego continuamos trabajando. Bien, vamos a observar cómo nos quedó una vez que hemos
planchado, ¿sí? A vapor. Fíjense que planché del lado del revés y queda como más rígido, más firme el tejido, y a la vez también es flexible, realmente queda muy prolijito. Bien, vamos a comenzar la siguiente vuelta. Para eso voy a ir al siguiente punto de base, tomo esas 2 hebras, ya no estoy trabajando el punto centrado, tomo la lazada, me posiciono ahí, hago un punto deslizado y comienzo la siguiente vuelta. Voy a tejer una cadena para tomar altura, tomo la lazada y en el mismo punto de base voy a tejer un medio punto alto. La cadena no cuenta como punto, vamos a tener en cuenta el medio punto alto como nuestro primer punto. Entonces, si necesitan, ahí colocamos el marcador. Y vamos a tejer durante toda la vuelta un medio punto alto en cada punto de base. Lo vamos a hacer tomando el punto de base normal como lo hacemos comúnmente en el crochet, con las 2 hebras, ¿sí? Es decir, me refiero a estas 2 hebras, lazada y medio punto alto. Voy a continuar de esta manera, no vamos a hacer aumentos hasta completar toda la vuelta. Estamos completando la vuelta, vamos a tener un total de 84 puntos. Voy a tejer aún sobre el medio punto alto que tengo en la base, ¿sí? Sobre el medio punto y sobre el punto deslizado, ¿sí? Que fue cuando terminamos toda la vuelta anterior. Llegamos acá, vamos a finalizar entonces esta vuelta. Para finalizar la vuelta y que no se note el comienzo de cada vuelta, vamos a estirar un poquito ahí la hebra, ¿sí? Fíjense, no me voy a posicionar sobre el primer punto, sino en el siguiente punto. Entonces, voy a venir desde atrás, ahí, en ese siguiente punto, en el segundo. Esta hebra que tenemos acá, la vamos a enganchar ahí con la aguja y la vamos a llevar hacia atrás. Ahí. Entonces, tengo la hebra con la que estaba trabajando, sostengo un poquito esa hebra y me voy a posicionar ahí debajo, ¿sí? De esa lazada, tomo esa hebra, traigo y completo. Entonces, así no estoy, estoy pasando desapercibido completamente el comienzo de cada vuelta, ¿sí? Y el cierre, por supuesto. Para trabajar la siguiente vuelta, estiro la hebra a la altura de un punto alto. Envuelvo así, de esta manera, el ganchillo. Traigo la lazada, retiro una sola vez, traigo la lazada y retiro por segunda vez. Eso es un punto alto de inicio. También se lo conoce con el nombre de punto alto falso. Voy al siguiente punto en la base y trabajo un punto alto. Voy al siguiente punto de base, trabajo un punto alto. Y ahora voy a tejer una cadena, salto un punto en la base, en el que sigue trabajo un punto alto y voy a tejer 5 puntos altos. Este sería el número 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Una cadena, salto un punto en la base y repito la secuencia, es decir, 5 puntos altos, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Una cadena y vuelvo a repetir todo lo mismo, ¿sí? Entonces, desde estos 5 puntos altos hasta la cadena lo vamos a ir repitiendo hasta acercarnos acá. Acá vamos a finalizar con 2 puntos altos para completar y tener 5, ¿sí? Entonces, salto 1 en el que sigue y continúo trabajando de esta manera. Esto ya comienza a tomar altura.
Estamos completando la vuelta, tejí una cadena, salto un punto en la base y en los dos siguientes vamos a trabajar un punto alto en cada uno. Ahora podemos notar que ya tenemos acá, a ver, vamos a estirar bien esta hebra, ahí, ya tenemos un total de 5 puntos altos, ¿sí? Entonces, cerramos la vuelta como lo hicimos en la vuelta anterior. No tomo el primer punto, sino que voy al siguiente. Ahí tomo esas 2 hebras, vengo desde atrás con la aguja, engancho acá y la llevo hacia atrás, ¿sí? Ajusto un poquito ahí. Sostenemos esta hebra con la que estamos trabajando. Me posiciono ahí, debajo de esa lazada que había llevado hacia atrás. Tomo esta hebra, ajustamos un poquito, ¿sí? Ahí para que nos quede así. Traigo y ahí completé y cerré la vuelta. Vuelvo a trabajar de la misma manera, es decir, estiro hasta la altura de un punto alto, envuelvo el ganchillo, traigo lazada, retiro una vez y retiro por segunda vez. Luego trabajo un punto alto en el siguiente punto de base. Ahora, una cadena, salto un punto alto en la base, voy a la cadena y trabajo un punto alto. Vamos a ir corriendo los motivos de los cuadraditos vacíos, ¿sí? Va a ser así, uno acá, otro así, vamos a ir intercalando de esa manera. Entonces ahora tejo hasta tener 5 puntos altos. Ya tengo uno, trabajo 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Vamos a repetir entonces una cadena, desde esta cadena hasta los 5 puntos altos. Es decir, luego de esa cadena salto un punto en la base, voy a la cadena libre en la base y hago un punto alto. En el punto alto que sigue, un punto alto y así hasta tener 5. Tenemos 3, 4 y 5. Una cadena, saltamos un punto en la base y en la cadena volvemos a comenzar para tejer hasta tener 5 puntos altos, ¿sí? Continuamos así hasta acercarnos aquí. Vamos a completar la vuelta, nos quedan trabajar 2 puntos altos y cerrar la vuelta como lo hacemos siempre. Entonces, tenemos un total, siempre debemos verificar que nos quedan 5 puntos altos, ¿sí? Entonces, retiro la aguja, siempre voy no al primer punto, sino al segundo, tomo ahí esas 2 hebras, llevamos esta, la enganchamos y la llevamos hacia atrás, la aseguramos bien ahí. Sostenemos debajo de esa lazada que llevamos hacia atrás y tomo ahí y traigo, ¿sí? Y ahí estoy finalizando la vuelta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir estas 2 vueltas hasta llegar a un total de 5 vueltas con este diseño, ¿sí? Recordamos, ahora el cuadradito libre nos debe quedar acá en línea recta con esto. Entonces, para eso trabajamos primer punto alto, tomo lazada, retiro, siguiente punto alto, en la cadena libre, un punto alto. Ahora, una cadena al aire, ¿sí? Estoy repitiendo esta vuelta, digamos la número 1 desde que trabajamos este diseño, ¿eh? Salto un punto en la base, voy a la que sigue y hago punto alto. Y voy a tejer hasta tener 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5 puntos altos, que el último es ahí donde está la cadenita. Trabajo una cadena al aire, salto un punto, voy al que sigue y vuelvo a tejer 5 puntos altos. Bien, entonces esta sería la vuelta número 3. Vamos a trabajar hasta tener un total de 5.
Bien, hasta acá trabajé entonces 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, donde tenemos así el punto calado, ¿sí? Los dibujitos. Ahora, para cerrar esta última vuelta voy a hacer un punto deslizado normal. Bien, y voy a tejer en todo momento una vuelta de puntos deslizados para que esto quede lo más rígido posible antes de comenzar a trabajar el ala del sombrero. Entonces simplemente me voy al siguiente punto de base y hago un punto deslizado. Puedo colocar el marcador, ¿sí? Ahí en ese primer punto, así vamos reconociendo dónde tenemos el último punto. Así voy tomando cada punto de base y hago un punto deslizado. En el que sigue, un punto deslizado. En el que sigue, punto deslizado. Y así vamos a ir trabajando hasta completar toda esta vuelta. Bien, vamos a tejer hasta el último punto y finalizamos ahí. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con plancha a vapor, posicionando así, de esta manera, y en la parte interna vamos a ir girando y planchando así con plancha a vapor, ¿sí? Para darle bien la forma y luego trabajamos el ala del sombrero. Una vez que planchamos ya nos queda más rígido, ya más firme y comenzamos a trabajar el ala del sombrero. Ahí donde habíamos finalizado esa vuelta, ¿sí? Fíjense, me voy a posicionar sobre este primer punto de base, pero ahí centrado. Voy a enganchar esa hebra, la llevo hacia atrás. Ahí traigo lazada y traigo hacia adelante, ahí. Entonces comienzo la vuelta, la primera vuelta del ala con puntos altos centrados. Envuelvo, ahí, envuelvo el primero y trabajo un punto alto, ahí. En el mismo punto de base, perdón, en el siguiente punto de base centrado trabajo un punto alto. En el siguiente, ahí centrado, trabajo un punto alto. Fíjense que estamos trabajando sobre la vuelta de los puntos altos y me posiciono de manera centrada, Todo lo que es el punto deslizado queda envuelto por este punto alto que estoy trabajando. Trabajo un punto alto. Donde llegamos al espacio de una cadenita libre, nos vamos a posicionar en ese punto deslizado centrado y vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Entonces, ahora voy a tejer sobre estos 5 puntos altos un punto alto en cada uno. Ahí, tejo 1, en el que sigue, 2, en el que sigue, 3, en el siguiente tengo 4 puntos altos, en el siguiente y ya tengo 5 puntos altos. Cuando llego al espacio de una cadenita, ahí voy a tejer en ese espacio, pero siempre posicionándome en el centro del punto deslizado, trabajo 2 puntos altos. Entonces voy a repetir esta secuencia hasta acercarme aquí para completar la vuelta. Siempre que me encuentro con estos cuadraditos libres, ahí es donde trabajo los aumentos. Bien, vamos a cerrar la vuelta. Entonces, no sobre el primer punto, sino en el siguiente, llevamos esta hebra hacia atrás, sostenemos ahí un poquito, me posiciono debajo de esta lazada, ahí, traigo, tomo lazada y retiro todas las hebras juntas. Bien, damos inicio a la siguiente vuelta, estiro hasta la altura de un punto alto, envolvemos el ganchillo, retiro una vez, retiro por segunda vez. Y voy al siguiente punto de base, me posiciono centrado y trabajo un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Vamos a trabajar toda esta vuelta haciendo un punto alto en cada punto de base, siempre
posicionándonos en el centro de cada punto alto que tenemos en la base. Entonces, en esta vuelta número 2 del ala no vamos a trabajar aumentos. Bien, completamos la segunda vuelta del ala donde no trabajamos ningún aumento. Y cerramos como siempre la vuelta. Estiro nuevamente para trabajar la vuelta número 3 haciendo el primer punto alto. Y ahora vamos a tejer en esta vuelta 6 puntos altos centrados y luego un aumento. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente trabajamos el aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Vamos a repetir esta secuencia hasta completar la vuelta, es decir, 6 puntos altos, un aumento, 6, un aumento, así hasta completar toda la vuelta. Bien, completamos la vuelta número 3 del ala. Vamos a trabajar la última vuelta de medios puntos. Entonces voy a hacer una cadenita para tomar altura, pero no cuenta como punto. Voy al primer punto de base, es decir, al mismo donde estuve trabajando, y hago un medio punto. Voy al siguiente punto de base, hago un medio punto y siempre trabajo de manera centrada, en el punto alto que tengo en la base, ahí centrado, y hago medio punto. Voy a completar toda esta vuelta hasta finalizar y vamos a cerrar con aguja de coser. Esta sería nuestra última vuelta. Y completamos la vuelta de medios puntos. Vamos a cortar la hebra para cerrar con aguja de coser. Entonces simplemente voy a retirar ahí la hebra y vamos a coser, ¿sí? Vamos a cerrar para que nos quede súper prolijo, como una puntada más. Entonces, para eso no voy a ir al primer punto que tengo, sino al siguiente. Me posiciono ahí, llevo hacia atrás la hebra, vuelvo hacia mí y en este último punto que habíamos tejido y este que saltamos, vamos a llevar hacia atrás la hebra. Y ahí estamos formando un punto, una cadenita, para que nos quede súper prolijo. Por detrás lo que hacemos es perder la hebra y asegurarla muy bien, de manera prolija, porque es el ala del sombrero, no se debe ver. Por último, con plancha a vapor del lado interno vamos a planchar toda el ala del sombrero para que nos quede tan prolijo como la base y como la altura. Y bien, así trabajamos nuestro precioso sombrero tipo pescador. Precioso. Tenemos entonces, ambas tallas son para adulto, pero esta es la talla SM y esta es la talla large o XL, ¿sí? Fíjense, vamos a posicionarlos ahí, queda más cortito y más pequeño también, ¿sí? Fíjense, hemos trabajado menor cantidad de vueltas aquí, en la parte de la altura y en la parte del ala. Pero eso también ustedes lo pueden personalizar. Todos los detalles para trabajar ambas tallas yo se los voy a dejar escrito en el blog para que ustedes lo puedan trabajar con total tranquilidad, ¿sí? Realmente quedó muy bonito. Recuerden que si a ustedes les cuesta un poquito trabajar con un ganchillo 3,5 que es un poco ajustado, pueden trabajarlo también con un ganchillo de 4 milímetros y habrá una leve diferencia en el tamaño si así quisieran que resulte. Bien, gracias como siempre por acompañarme. Nos vemos acá en Handwordy como siempre, con muchas más ideas de crochet.